Y la próxima semana hacemos socialización de los músculos del miembro inferior. Bueno, entonces los músculos del antebrazo tenemos una región anterior y una región posterior. Acordarse de la posición anatómica normal, ¿se acuerdan? De cúbito supino con las palmas de las manos hacia arriba. Entonces, eso, planimetría, eso es anterior y todo lo que está por detrás a eso es posterior. Entonces, algunos libros también colocan una región lateral, entonces, sobre todo los libros antiguos. Los libros modernos unen la región que antes se llamaba lateral o externa, la, la, la reúnen con la posterior, porque anteriormente era anterior, posterior y región lateral o externa. ¿Ok? En la región anterior vamos a tener 8 músculos en la región anterior y en la región posterior tendremos 12 músculos. Va más o menos así, dividida en unos planos, plano superficial y profundo en la región anterior. En la región posterior también hay un plano superficial y uno profundo. En la región de la primera que vamos a hablar, que es la anterior, tenemos ese plano superficial en donde vamos a encontrar, aunque aquí aparecen solo 4 en esta diapositiva, pero en realidad son 5 que vamos a encontrar en esta zona, en el superficial, y en el profundo vamos a encontrar 3. Aquí solo me está mostrando 2. Lo que pasa es que aquí lo están tomando. Vamos a ver. No. Pero son 8, ¿oyeron? Ahorita yo se los voy a ir mostrando. Son 8. En la posterior, pues encontramos una superficial donde están todos estos tensores o extensores, porque todos son extensores, la gran mayoría, miren, extensor, 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 extensor. Son estos los superficiales, hay 7 en los superficiales y en estos profundos hay 5. Bueno, entonces aquí tenemos los músculos de la región anterior. Este que estamos viendo aquí, el braquio radial, aun cuando lo estamos viendo que termina en la región anterior, por su origen, como se origina en la región posterior del húmero, entonces se considera músculo de la región posterior. Entonces tenerlo en cuenta, ¿oyeron? Como si ese señor no hiciera parte de esa región. Los otros que tenemos acá sí. Recuerden que este que viene aquí es la aponeurosis del bíceps braquial, que también se va hacia la región cubital. Tenemos el primero, el pronador redondo, y si lo miramos acá, vamos a devolverlo enseguida. Miren, aquí lo tenemos, superficial, pronador redondo. Estos serían los superficiales, pronador redondo, el flexor radial o palmar mayor, que lo tenemos aquí, el palmar largo o palmar menor en la nomenclatura vieja, y el flexor cubital, que es este que está conocido anteriormente como cubital anterior. Miremos acá, aquí tenemos el pronador redondo. Aquí les voy a mostrar que pertenece al plano más profundo, pero para que lo comparen, ambos son los pronadores. Este es pronador redondo y este es el pronador cuadrado. Ok, miren que el pronador cuadrado está más hacia la parte distal, el pronador redondo más hacia la parte proximal. Además de eso, este es superficial y este es el más profundo de todos los músculos del antebrazo en su región anterior. Su origen, pues se origina, dice que tiene doble origen. Se originan, la mayoría de estos músculos de los que vamos a hablar, se originan, con unas pequeñas excepciones de lo que son los del plano superficial, pues se originan en lo que es el epicóndilo medial. Recuerden que esto es línea media, este es el pulgar, por lo tanto, esto es la línea media y esto es lateral. Entonces el epicóndilo medial o epitróclea. Desde allí se origina, dicen que tienen también unos fascículos que van a la apófisis coronoide del cúbito. Y una parte a lo que es, bueno, esa apófisis coronoide como tal, y desde allí se dirige a una cresta que está en el borde lateral del radio, que se conoce como cresta, cresta del pronador, ¿se llama? Cresta del pronador.
Entonces fíjense que él va desde aquí hacia el radio. Por lo tanto, no tiene injerencia en el cúbito como tal. ¿Sí ven? Y como este es su origen y esta es su inserción, entonces el movimiento lo va a realizar acá donde está su inserción. ¿Se acuerdan de lo que es origen e inserción? Y entonces va a traccionar cuando él se acorte la fibra, cuando produzca contracción, va a traccionar al radio sobre el cúbito, permitiendo este movimiento de pronación. ¿Lo ven? Permitiendo ese movimiento de pronación. Mírenlo cómo lo atrajo y produjo el movimiento de pronación. Ahora, ese movimiento de pronación no se da solo, también está ayudado por el pronador cuadrado. Miren lo que él también hace su parte, aun cuando todavía no estamos hablando de él. ¿Ok? Entonces, función, como su nombre lo indica, pronación, también ayuda a la flexión, porque miren dónde está. Entonces, al pronar, también realiza un poco de flexión. Entonces, agonista de la, sinergista, perdón, de la flexión. ¿Ok? Aquí tenemos el flexor radial del carpo y esto está aquí en circulito porque aquí se les está mostrando cómo estos tres músculos tienen un tendón común. ¿Sí? Este famoso tendón común que se va a dirigir al epicóndilo medial o epitrócleo. Entonces fíjate, por eso estos músculos flexores se consideran músculos, en algunos libros aparecen como músculos epicondilios, porque su origen es en el epicóndilo medial. A veces cuando se realizan muchos movimientos repetitivos de flexión, con estos flexores se realizan movimientos repetitivos, se genera un dolor aquí, las famosas epicondilitis. Mira, una inflamación aquí en esta zona del epicóndilo, porque miren todos los músculos que están allí. Recuerden que el anterior, el pronador redondo, también va allí y también tiene una inserción allí el flexor común superficial de los dedos, que ahorita vamos a ver. Entonces, listo. Entonces, desde esto es lateral, esto es medial. Entonces, desde más lateral vamos a encontrar al flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo. Es flexor porque está en la región anterior. Recuerden que en la región anterior son flexores. Y es radial porque va hacia el lado radial. Ahora, no se inserta en el radio. Mucho ojo que no se inserta en el radio. Carpo. En la base del segundo metacarpiano y también da un tendón lateral que va hacia la base del tercero. Entonces su función, ¿cuál será? Trabaja en el carpo, entonces me flexiona y me ayuda también a abducir, a hacer la abducción de la mano. ¿Sí? Eso me hace este músculo. Miren que no trabaja en los músculos, perdón, en los huesos, sobre los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. El palmar largo que está a su lado, mírenlo. Antiguamente, bueno, este flexor radial antiguamente se conocía como palmar mayor, de pronto lo consiguen así. Este es el palmar largo, se considera así, se le da ese nombre porque miren que su vientre muscular es corto, pero su tendón es bastante largo. ¿Sí? También se origina en el epicóndilo medial, en el tendón común, ahí en el epicóndilo medial, ese tendón común de los flexores. También conocido antiguamente como palmar menor. Este era el mayor y este era el menor. Él tampoco, miren, no hace ninguna inserción ni en el cúbito ni en el radio, ni siquiera sus inserciones son óseas, no lo hace en el hueso como tal, sino en la aponeurosis palmar. Allí es donde va a hacer su inserción. Por lo tanto, su función solamente es tensar la, la aponeurosis palmar y eso me ayuda a flexionar la mano. Entonces, sí me ayuda como es sinergista, ¿verdad? A estos que me flexionan la mano o flexionan la muñeca, como ustedes lo quieran decir. Tenemos el flexor cubital, mírenlo, que va por fuera, es este que tenemos aquí, este que está separando, el flexor cubital. Flexor cubital anteriormente conocido como cubital anterior.
¿sí? Porque se originaba en la región cubital, no en el cúbito, sino en la región cubital. Pero su origen, vamos a mirarlo acá, su origen es también en el epicóndilo junto a este tendón común y desde allí se va a dirigir a la base del quinto metacarpiano, por un lado, también lo hace sobre el hueso pisiforme, allí donde está, y en el gancho del ganchoso. ¿Okay? Pisiforme, gancho del ganchoso y en la base del quinto. Su función pues va a ser también hacer flexión de la muñeca de la mano, flexionar la mano sobre el antebrazo, o sea, flexión de muñeca. Y ayuda también, si este me ayudaba a la abducción, este me va a llevar hacia medial, entonces me ayudará a lo que es la aducción. Por debajo de ellos, si quitamos, vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos. Este músculo tiene una característica especial que va a formar este ojete que vemos aquí, por el cual va a pasar el nervio mediano, por aquí, este nervio mediano. Entonces es bien importante, ¿ok? Tenerlo allí presente. La arteria radial también pasa por acá, por este lado. Este músculo superficial de los dedos, flexor superficial, está destinado a los 4 últimos dedos, segundo, tercero, cuarto. Ellos se entrecruzan entre sí y tienen una característica especial. Ellos llegan hasta la base de la falange medial, y forman un ojal. ¿Lo ven? Aquí. Ese ojal va a permitir el paso del tendón del flexor profundo de los dedos, que sí va a alcanzar a la falange distal. ¿Ok? Entonces, como él solo llega hasta la falange media, pues me va solo a flexionar la falange media o medial sobre la falange próxima. ¿Listo? Él también tiene, bueno, entre otras cosas, él también está dentro de este tendón común de los flexores. Allí en el epicóndilo medial también tiene una inserción en la parte cubital, en lo que es apófisis coronoide del cúbito, y también esta inserción, miren, este origen, a partir de en la cara anterior del radio y también en la parte, en la membrana interósea. Ahí dicen que salen unos filetes así. Su función es flexionar los 4 últimos dedos. Entonces, mirándolo, este sería el plano superficial. Mírenlo aquí. Aquí recuerden que que es el braquiorradial, o antiguamente conocido como supinador largo, lo quitamos y entonces encontramos el pronador redondo, el, el flexor radial del carpo, tenemos el flexor, perdón, el palmar largo y el cubital, este que está aquí, que es el cubital, el flexor cubital o cubital anterior, antiguamente se conocía así. Ok, debajo de ellos, si quitamos esto, nos vamos a encontrar, mírenlo, aquí estaría el tendón del pronador redondo, que es este. Aquí estaría ese tendón común a los otros flexores. Entonces aquí estaría el flexor radial del carpo, el palmar largo, aquí estaría este que está bajito, y el de arriba del flexor radial, y por aquí estaría el cubital, el flexor cubital o cubital anterior. Este que tenemos aquí, recuerden que esto también es pronador redondo, que va de aquí a acá. Este es el flexor común superficial de los dedos. Miren cómo por allí pasa ese nervio mediano. ¿Ok? Y la arteria radial, miren cómo hace aquí, le hace como si hiciera un quite y toma su posición anatómica. La posición anatómica de él, recuerden que está entre este, ahora cuando veamos el profundo, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, el braquirradial o supinador largo, si nosotros buscamos ese tendón,
lo encontramos, que es bastante, que va hacia la apófisis estiloide del radio. Allí hacia medial, porque esto sería lateral, entonces esto es medial, hacia medial, o sea, hacia adentro, allí encontramos el canal para la arteria radial, que es donde vamos a tomar el pulso radial como tal. ¿Ven? Miren lo que estaría entonces si lo miramos aquí, estaría entre el flexor radial del carpo y el braquirradial o supinador largo. Ahí estaría el canal para la arteria radial, que es donde vamos a tomar el pulso. Bueno, ellos están inervados, casi todos, por el nervio mediano. ¿Sí? Todos los que están en la región anterior, excepto el cubital, el flexor cubital, que está inervado por el nervio cubital. Ahí tenemos el flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Si quitamos, eh, al quitar ya el flexor superficial, mirenlo aquí, ya lo quitamos, tenemos por debajo el flexor profundo de los dedos. Entonces él se origina ya no en el epicóndilo, sino en la cara medial y anterior de lo que es la región proximal del cúbito. Y también en la membrana interósea. Miren aquí donde está la membrana interósea y ahí está el cúbito. Desde allí salen sus 4 tendones para los 4 últimos dedos que van a perforar ese ojal que dejó el superficial de los dedos. Su función es flexionar la falange distal sobre la falange medial. Aquí tenemos el flexor largo, que ya estos son los profundos, entonces tenemos el profundo y el flexor largo del pulgar, que va hasta la base de la falange distal. Recuerden que el pulgar solo tiene falange distal y falange proximal, no tiene falange medial. Entonces va hasta allá. Su función es flexionar a esa falange. Va desde la cara anterior del radio, que es esta, y la membrana interósea, casi cerca allí junto a la inserción del flexor profundo, y desde allí se dirige hacia la falange distal. Y el pronador cuadrado, que ya lo vimos, cuyo origen va desde la cara, miren, anterior del cúbito hasta la cara anterior también del radio. Y su función ya la vimos ahorita, que es ayudarle al pronador redondo a realizar lo que es la pronación. Esta región posterior, miren, la región posterior, la región anterior y profunda, el plano profundo, está inervado por el nervio mediano. ¿Quién es el extensor? Bueno, todos están inervados por el nervio mediano, pero no el nervio mediano diferente a los superficiales, porque en los superficiales el nervio mediano directamente los inerva. En este no, en este lo inerva una rama, la rama interósea anterior del nervio mediano. Los inerva a todos. Pero ¿qué pasa con el flexor común profundo de los dedos? Que como son 4 tendones y él tiene una inserción tanto en el lado cubital como en el lado radial, entonces el lado cubital también lo inerva el nervio cubital. Entonces este músculo va a tener doble inervación, tanto por la rama interósea del nervio mediano como por el nervio cubital. Allí tenemos el nervio mediano, miren, cómo pasa por aquí por el ojal que le deja el superficial de los dedos, y él viene por debajo, miren, e inerva todos estos músculos. Mientras que el cubital, miren el recorrido, entonces él inerva aquí al cubital anterior o flexor cubital del carpo y va a inervar de este lado al flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Mirenlo aquí donde sale la rama que lo inerva. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, vamos bien. Listo, vámonos con la región posterior. Aquí tenemos el aductor largo del pulgar. Su función, pues, es aducirlo. Va desde la cara posterior del cúbito y del radio, miren, y desde allí se va a dirigir a la base del primer metacarpiano. También se conoce, abductor, no aductor, se conoce como extensor corto, extensor largo, perdón. Aquí tenemos el braquio
radial que, como dijimos anteriormente, se origina en la parte posterior, en los 2/3 proximales, allí en la cresta supracondilia, pero en la parte posterior. Por eso hablamos de que aunque él, mírenlo aquí, esta es la visión posterior, esta es la visión anterior. Aunque él se origina aquí, pero se dirige hacia adelante, hacia la apófisis estiloides del radio. Por eso se conoce como braquio radial, brazo, radio. Antiguamente conocido como supinador largo. Su función es que hace supinación, como decimos, supinación, rotación externa, y también ayuda un poco a lo que es la flexión, o sea, un sinergista. Aquí tenemos el extensor corto del pulgar, cuyo origen va desde las caras posteriores del radio y la membrana interósea. Y desde allí se va a dirigir hacia la falange proximal del pulgar. Entonces su función es extender la falange proximal sobre el metacarpiano. Aquí tenemos el extensor común de los dedos. Este tiene su origen en lo que es el epicóndilo lateral, o también conocido como epicóndilo solo, que está encima del cóndilo, ¿se acuerdan? Desde allí se dirige hacia los 4 últimos dedos, segundo, tercero y cuarto dedos. ¿Ok? Y su función pues es extender el extensor de los últimos 4 dedos. Aquí tenemos el extensor propio del meñique o extensor del dedo meñique, que también ya se le da así, o del quinto dedo, ese nombre. Su origen también es el epicóndilo lateral, y entonces fíjense que aquí hacemos la contraparte. ¿Se acuerdan que había unos originados en el epicóndilo medial? Ahora tenemos otros originados en el epicóndilo lateral. Bueno, entonces aquí los tenemos que se originan en el epicóndilo lateral, y su función va a ser extender al quinto dedo. Refuerza la extensión del extensor común. Tenemos el extensor propio del índice. También se origina en la cara posterior del cúbito. Fíjate, ese no es epicondilio. En la cara posterior del cúbito, y de allí se dirige hacia la membrana, se dirige hasta el segundo dedo, el dedo índice, y su función va a ser la extensión de ese dedo. Refuerza también aún más la extensión del extensor común de los dedos. Tenemos el extensor largo del pulgar, cuyo origen también es cubital, desde el cúbito y la membrana interósea, desde ahí su origen, y desde ahí se dirige hacia la falange distal del pulgar, el flexor largo. Entre estos dos me van a formar, entre el extensor corto y el largo, se forma la famosa tabaquera anatómica. Su función pues es extender a la falange distal del pulgar. Tenemos el extensor radial corto del carpo, que sí tiene origen epicondilio, va desde el epicóndilo o desde el epicóndilo lateral, como ustedes le quieran decir, y desde ahí se dirige hasta el tercer metacarpiano, hasta su base, y lanza hacia el segundo también un tendón, una extensión tendinosa. Su función es ayudar a la extensión del carpo como tal, o sea, extensión de la mano sobre el antebrazo. Aquí tenemos el extensor radial largo del carpo. También pero no es esta figura que tenemos aquí, no, este era del extensor largo del pulgar. Pero hay un extensor radial largo que también se origina a nivel de la membrana interósea y llega hasta la zona del carpo,
y va a ayudar con la extensión del mismo. Este supinador es el braquiorradial que ya vimos, pero vimos el supinador largo. Este sería el supinador corto y va desde el epicóndilo lateral, también es un músculo epicondilio, cuyo origen es el epicóndilo lateral del húmero, y llega hasta la cresta del supinador del cúbito. Ahí en la cresta del supinador que está en el borde lateral del cúbito, cerca a la apófisis estiloidea. Y su función también ayuda a la extensión y a la supinación, hace un poco de extensión, una extensión leve, y ayuda a lo que es la supinación del antebrazo.